Gracias. Después de esta bien importante ponencia de inicio de nuestra parte académica, vamos a pasar ahora a un panel de alto nivel. Y hemos denominado este panel Riesgo, Continuidad y Sostenibilidad en la Agenda de la Alta Dirección, como una conversación sobre liderazgo, energía y decisiones que sostienen el negocio. Para este panel quiero invitar a nuestros dos moderadores. En la mañana de hoy tenemos con nosotros a Gustavo Correa, exgerente de Seguridad de Procesos y Operaciones de YPF Argentina, fellow de CCPS. También quiero invitar como moderador a Mario Gamboa, nuestro gerente general en Mejora y Soluciones, y a un grupo de panelistas bien interesante que tenemos hoy de muy alto nivel. Inicialmente tenemos a Jorge Hernando Pedraza, que es presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Energía. Invitamos también a Jonathan Galdonfo, que es el vicepresidente de HCE y Sostenibilidad en Gran Tierra Energy. Invitamos de nuevo al ingeniero Alfonso Enrique Núñez de la Refinería de Cartagena. Vamos a repartir unos micrófonos y vamos a tener dos moderadores y nuestros invitados. Los invitamos, si ustedes tienen preguntas adicionales, también a través de nuestro QR los pueden incluir y vamos a tener este minuto para resolverlos al final del panel que tenemos disponible. Bueno, hola. Hola. Buenos días, muchas gracias a todos los panelistas por este espacio de conversación de la manera más profunda que lo podamos hacer. A Gustavo, a ti también por ayudar acá en el panel, en la moderación del panel. Esta conversación, digamos que conecta tres conversaciones que a veces se tratan por separado. Y nos gustó la idea de poder juntar esas tres conversaciones por separado. La primera, la seguridad energética. Hemos visto enormes noticias sobre la seguridad energética que tiene el país desde hace unos 3 años, que ha venido deteriorándose. La segunda, la continuidad de las operaciones, la continuidad del negocio y cómo está poniendo en jaque a muchas compañías, un poco también desde el punto de vista de la seguridad energética. Y la tercera, esos cambios que desde la seguridad o desde la continuidad se ven reflejados en la seguridad de procesos. Entonces queremos unir efectivamente esas tres conversaciones para el país. Hoy el país está enfrentando una crisis energética importante que se ve reflejado en alza de tarifas, en empresas que están cambiando sus matrices energéticas de manera importante y acelerada. Nosotros en Mejora y Soluciones vemos todos los días cómo empresas están cambiando rápidamente en trabajar con otras fuentes de energía que hacen que esos cambios generen nuevos riesgos. Y creo que para todos es muy común lo que está sucediendo. Hoy por hoy el suministro de LNG sigue siendo una prioridad o va a ser una prioridad en los próximos años, la importación de LNG, cómo las empresas han venido cambiando a GLP rápidamente por los desafíos energéticos que tienen, y esto redunda de nuevo en cambios de la matriz energética y de la seguridad. Quiero introducir entonces de nuevo a nuestros panelistas. Alfonso, de nuevo muchas gracias. Espectacular conversación la que tuvimos, gerente general de la refinería, de la Casa de la Universidad de los Andes, profesor de maestría de la Universidad de los Andes en el programa de diseño de procesos y productos. Entonces, pues Alfonso ha estado mucho tiempo en el alma mater desde la academia y también en la maestría de ingeniería en el área de gerencia de proyectos complejos como la refinería, que ha acumulado tremenda experiencia. Un amigo muy querido, Jorge Pedraza, 4 veces senador de la República en varios periodos de la
del Legislativo, secretario también de la Comunidad Andina de Naciones, tuvo la oportunidad de presidir la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, y hoy por hoy presidente de la Cámara Colombiana de Energía. Muchas gracias, Jorge, también por tu presencia, y por supuesto Jonathan Gandolfo, vicepresidente de HSE y Sostenibilidad de Gran Tierra Energy, también con más de 30 años de experiencia en estas latitudes. Comencemos con esta conversación. Quiero hacer una primera pregunta para mi amigo Jorge, desde la Cámara de Comercio, desde la Cámara de Energía. Hoy vemos empresas industriales enfrentando restricciones energéticas muy tremendas. Hemos escuchado lo que está ocurriendo con Cerro Matoso. Cerro Matoso es una compañía de operación minera que hoy por hoy está cuestionando su continuidad del negocio, específicamente por la falta de suministro de energía en este caso. Estas alzas de tarifas o cambios generan decisiones aceleradas en esas matrices energéticas. Entonces la pregunta para Jorge es, desde tu mirada sectorial, ¿qué tan preparada está Colombia para gestionar esa transición sin trasladarle a las empresas nuevos riesgos de continuidad y de seguridad? Gracias, Mario. Quiero saludar al auditorio en primer lugar, siempre acostumbro a hacerlo, y a mis compañeros de panel, y agradecer la invitación de la Universidad de los Andes y de la empresa que hoy nos tiene en este tema que es vital e importante. Muy poco preparada. La prueba, Mario y amigos de panel, es que vamos probablemente a un racionamiento o a un apagón. Eso lo que significa es que no tuvimos preparación, no tuvimos, llámese, planeación ni planificación. Planeación de proceso ni planificación humana. Y como de costumbre estamos siempre buscando salidas en la inminencia del riesgo. Muchas veces son simplemente curativas, pero muy poco preventivas. Esto significa que necesitamos tener un poco de estabilidad en la racionalidad, porque lo que yo estoy diciendo cuando respondo que no estamos preparados no es una percepción política, ni es un juicio político. Evidentemente yo fui senador mucho tiempo, representante, concejal, diputado, pero tengo una visión mucho más allá de lo político. Permítame la anécdota, cuando yo iba a las universidades, los estudiantes decían, la tesis de ese tipo es buenísima, pero es político. Y cuando estaba en el Congreso con mis colegas, dando línea en alguna opinión de política o de decisión de Congreso o de Senado, me decían, no, Pedraza, usted tiene razón, lo que pasa es que usted es muy técnico. Entonces, evidentemente que lo hago sin juicio político, sino con una percepción real de lo que está ocurriendo, a tal punto que estamos ahí. Y miren ustedes, usted ha tocado temas de Cerro Matoso, permítanme decirle uno muy grave en su región, en donde usted tiene la refinería a pleno vapor, doctor, que es el problema de Afinia y de aire. Ahí se comprueba que no tuvimos preparación. Con dos empresas muy importantes que hacen la prestación del servicio en los 8 departamentos, 12 millones de colombianos, con una circunstancia gravísima que pone en riesgo la posibilidad de que el fluido se mantenga en los siguientes meses ante la inminencia de la aparición del fenómeno del Niño, que es otro aditamento a la falta de previsión por nuestra vulnerabilidad del sistema eléctrico. No tenemos un 62% de producción energética hídrica que nos hace muy vulnerables y apenas un menos del 30% en térmica como resorte y muy poquito en la transición energética, llegando al 12% en energías renovables, solar, eólica, en fin, biomasa, cuando deberíamos estar en una cifra siquiera del 30% hoy para evitar esta circunstancia gravísima de la vulnerabilidad porque llovió o no llovió. Es decir, en conclusión, dependemos de San Isidro. Y Afinia y aire, para terminar mi respuesta, son el ejemplo de la falta de previsión, de la falta de previsión de Estado, de políticas, porque muchas veces nos comportamos como si fuésemos simplemente solucionadores a muy corto plazo. Y entonces los planes nacionales de desarrollo
son de un gobierno, pero no de una política de Estado. Ahí está todo. Gracias. Perfecto, gracias, Jorge. Bueno, Jorge fue muy claro. Cuando tenemos una crisis energética como en este caso, y que se presenta tan rápido, desafía a las empresas porque ese cambio rápido muchas veces no permite anticiparse. Se tiene que estar preparado antes y muchas veces, por ejemplo, la utilización de combustibles, entre comillas, alternativos, como puede ser el GLP o los combustibles líquidos, que tal vez hace muchos años eran comunes antes de empezar a trabajar con gas natural, ¿no? Y yo quiero preguntarle a Alfonso, en el sentido de trabajar en una refinería donde se ha dado un cambio generacional, donde tal vez las competencias también es un tema para trabajar ante esas crisis. Bueno, se vienen muchos cambios ante esa situación de cambio de matriz energética. ¿Cómo lo enfrenta la refinería? ¿Cuáles son los cambios principales que afectan al riesgo y a la seguridad de procesos que ustedes están viendo y cómo lo están afrontando? Bueno, muchas gracias por la pregunta y por invitarme a este panel que me parece muy interesante de discusión. La refinería de Cartagena tiene como rector una estrategia corporativa donde un principio importante es el desarrollo de procesos de bajas emisiones. Ahí está algo que es la transición energética. Pero para hacer la transición energética necesitamos también gente preparada, nuevas competencias, y por eso una de las palancas de nuestra estrategia es también el reskilling, el habilitador para que el personal propio no necesariamente tengamos que deshacernos de personal que no va a trabajar con tecnología anterior. Al contrario, es cómo hacemos ese giro de manera responsable. Y yo creo que eso lo aprendimos también en el proyecto. Cuando hicimos el proyecto, habían personas, operadores, que habían estado operando la refinería con otros procesos, incluso neumática, porque no había electrónica. Y lo que hicimos fue un programa de entrenamiento con una firma especializada que habilitó a estos operadores, y obviamente no eran suficientes porque eran solo 8 plantas y ahora íbamos a tener 34, y ese habilitador hizo que las competencias se certificaran también. Es decir, trabajamos 2 temas, el reskilling y el upskilling. El reskilling tiene que ver con cómo habilitas las competencias para ejercer nuevas funciones. Y el upskilling es cómo sigues haciendo lo mismo pero con nueva tecnología. Porque está claro también en nuestra estrategia que tenemos que sacar el máximo provecho de los activos existentes. Eso le llaman activos resilientes. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para concretar la respuesta? Nos estamos preparando primero haciendo casos de cambio en donde no podemos llamar que son casos de negocio, porque en muchas ocasiones las plantas de hidrógeno, por ejemplo, no dan la tasa interna de retorno o el valor presente neto que necesitamos para impulsar el negocio, pero sabemos que es necesario arriesgarnos como organización a hacer casos de cambio, y esos casos de cambio son apalancados con la energía existente, que es la energía fósil. De otra manera no sería posible que el negocio superviviera. De forma que estamos trabajando en activos resilientes, trabajando en proyectos de bajas emisiones, y 3, haciendo upskilling, y con la 4ª palanca que es sumamente importante. No nos podemos olvidar de nuestras comunidades, y por ello el tema de sostenibilidad va de la mano con todo esto. Muchas gracias. Y ahora para Jonathan, también cuando se presentan todos estos escenarios de cambio, básicamente muchas veces es reemplazar un combustible que es más económico por otro que es más caro. Y ahí empiezan a situaciones donde las empresas se ven
en una situación de decir, bueno, ¿dónde voy a reducir costos en otro lado para compensar esa situación, ¿no? Y cuando, desde tu punto de vista, de la visión de seguridad y sostenibilidad del negocio, ¿cómo controlás que esa tensión entre producción, reducción de costos y mantener la gestión de riesgo no se te descontrole y que te aparezcan nuevas cosas o nuevos riesgos en la organización que, bueno, esto que tan rápido se está generando no te complique? Bueno, ¿se escucha? Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Lo primero que me viene a la cabeza, y creo que lo hemos sufrido todos acá, es que es muy tentador reducir en costos de seguridad, ¿no? Cuando desde el management team o desde la alta dirección nos piden a todos, y vos lo mencionaste, y es su función, está bien, y nosotros tenemos que manejarlos. Y además hay otra cosa, el costo de la seguridad no se ve hasta que ocurre algo. Eso lo tenemos todos muy claros. Lo primero que se me ocurre es que para, digamos, asegurar la transición energética y tener una oferta de energía asequible, introducción de nuevos combustibles, hablamos de GLP, modificación en las matrices energéticas, no sé, energía nuclear. Lo primero que estamos haciendo es introduciendo nuevos riesgos. Entonces ahí es lo que un poco hablamos entre todos de identificar y gestionar esos riesgos desde las primeras etapas tempranas de planificación, ingeniería básica, ingeniería de detalle, todo lo que contaste vos también un poco ahí. Eso por un lado, y levantar bien la bandera hacia el management team, digamos, cuál puede ser la consecuencia de no gestionar los riesgos adecuadamente. Otra cosa también es educarnos en esta transición energética, y como digo, educarnos es empresa por un lado, gestión de gobierno y autoridades por otro, y comunidades por otro, tomando lo que decías vos a último momento. Nos pasa también, y cuando pongo empresa también, pongo a los contratistas. Tenemos carencias de skills, es difícil formar gente y es difícil retener talento también. Y en definitiva, esa gente que formamos técnica, que queremos retener, son las que nos van a ayudar principalmente a gestionar los riesgos ya en la operación. Y después, hablando algunas palabras de las comunidades, yo vine en octubre acá y lo que me encontré es una complejidad muy, muy grande en cuanto a gestión social y de comunidades. Mi jefe me dijo que era hacer un doctorado en gestión social en forma rápida, estar en Colombia y con un montón de desafíos, y la verdad que es espectacular. Y muchas veces las comunidades por ahí no entienden o se generan alertas y bloqueos, y eso afecta al final la continuidad operativa y al process safety, porque muchas veces los bloqueos por falta de desconocimiento o por intereses en particular, a nosotros nos obligan a cerrar pozos, cerrar instalaciones, aumentar el almacenamiento de nuestras instalaciones, y día a día tenemos cuestiones así que no atentan contra el process safety derecho, pero sí nos levantan una bandera amarilla que día a día tenemos que tener cuidado con todo y prestar mucha atención a los riesgos que eso confiere. Entonces es un poco abordar en esas tres partes, ¿no? Bueno, vamos un poco para América Latina con Jorge. Acá hay compañías que son multilatinas. Por ahí vi a Belcorp, está Promigas. Hay empresas que tienen operación fuera de Colombia y están en Perú, en Ecuador. Gran Tierra también en Ecuador, por supuesto. Entonces, pregunta de nuevo para Jorge. Y con esa experiencia, ¿no? desde la posición de secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, desde tu experiencia sectorial regional,
¿qué tan preparada está América Latina para gestionar la resiliencia de sectores críticos? Con una mirada integrada entre regulación, cómo se está regulando el tema energético en los países, si hay de alguna manera sincronía o es demasiado diferente lo que piensa Perú, lo que piensa Ecuador y los países en general de la comunidad andina. Inversión y competitividad. Es un poco la mirada que tú tienes desde ese punto de vista, Jorge. Gracias. Esta pregunta va para un ensayo de un libro de 150 páginas en presentación resumida. Evidentemente que decimos América Latina, el mismo continente, no, es la misma gente, el mismo idioma, y más en la CAN, los Andes. No, somos distintos. Si solamente en Colombia tenemos tantas subculturas, tantas identidades, diferencias gastronómicas, de comportamiento, en fin. Imagínense eso multiplicado por 4 en el caso de la CAN y multiplicado por 18 en el caso de América Latina. Somos distintos y evidentemente no estamos preparados porque justo ese tema hace que en la diferencia no podamos avanzar en la compactación de políticas regulatorias. Por ejemplo, Brasil es mucho más avanzado en política regulatoria, energética. O Uruguay tiene una bandera adelante en tema de transición. O Chile avanzó mucho en asuntos de energía renovable. De tal forma que no somos lo mismo. Yo tuve una experiencia, Mario, cuando estábamos haciendo el CINEA, que es el Sistema Interconectado Andino, que somos los 4 países más Chile, duró 3 años. Lo fundamental demoró muy poquito. Pero hacer el reglamento del coordinador, del comercializador y el reglamento de la cooperación, el operador nos tardó 5 años. Hay veces por términos, por definiciones. Una definición para Bolivia significaba un término distinto para Ecuador, distinto para Colombia, distinto para Perú. Y ahí abro un paréntesis que lo cierro muy rápido. Por ejemplo, en la lucha contra la minería ilegal, que es además ya una multinacional del crimen, que nació alimentada por el narcotráfico. Y es tan bueno que ahora la minería ilegal alimenta el narcotráfico. Cuando quise hacer una cruzada internacional muy rápida, con fiscalías, con aparatos judiciales de los países nuestros, y por supuesto con el ejército, y luego obviamente consultado con los jefes de Estado, consulté al jefe de Estado de Colombia, al de Perú y al de Ecuador y de acuerdo en que había que hacerlo. Pero cuando consulté al jefe de Estado de Bolivia dijo, no, señor secretario, lo que pasa es que para nosotros no es minería ilegal, es minería informal. Asimismo, en esto tenemos unas diferencias que nos obstruyen llegar a políticas unificadas que al final, desde el punto de vista regulatorio, pues van generando al final un tema de seguridad, en este caso de seguridad normativa, regulatoria, jurídica, que si a eso se le acompaña la seguridad física y la seguridad tributaria y la seguridad comercial, pues nos da una ecuación negativa al final. Por eso creo que tenemos que hacer unos esfuerzos mayores. Y termino poniéndole otro ejemplo adicional de por qué no tenemos una facilidad de convocar sobre la unidad rápidamente. Y es que los péndulos políticos afectan cualquier decisión, por más técnica o por más política estable que haya en el sector energético, en el sector de la salud, en fin, hablo del mío, el energético, porque cuando, por ejemplo, América Latina es el continente que más procesos e instituciones y organismos de integración tiene. Solo le menciono la CAN, que es el más sólido, pero menciono UNASUR. Mientras en UNASUR acordar una decisión implica poner de acuerdo los países y luego enviarlos a que lo ratifiquen sus congresos. Imagínense cuando el congreso del péndulo de un congreso de Argentina o de Brasil o de Uruguay va a la izquierda, pues tiene una percepción distinta de un tema que cuando va a la derecha y generalmente se cruzan. En este momento, por ejemplo, ustedes toman el continente latinoamericano y la parte derecha, que es Brasil, que es otro continente, está de rojo y la parte izquierda está de azul. La única esperanza que tenemos es que ganemos el próximo domingo con Argentina. Ahí sí estaremos unificados. Bien, gracias. Bueno,
Vamos a considerar ahí si invitamos a Colombia a participar. Punto. Disculpan, vamos a hablar ahora de una pregunta para Alfonso, que una de las preguntas que a mí me gusta de hacer siempre, principalmente como Alfonso, que lidera, gerencia una industria de altísimo riesgo, ¿no? Y ahí se presentan actores, seguridad de procesos, confiabilidad, integridad, continuidad operativa, que tienen el mismo objetivo, básicamente, ¿no? Pero muchas veces y en muchas organizaciones he encontrado que uno habla alemán, otro chino y otro francés, ¿no? Se generan tensiones muchas veces en esos grupos para ver quién es el que, diríamos, lidera la seguridad diríamos, hablemos de seguridad de proceso, porque también confiabilidad lo hace, continuidad operativa siempre dice que lo tiene también presente, y muchas veces se generan esas tensiones, y quiero ver tu punto de vista, cómo se maneja eso, si tuviste experiencia, dónde estuvieron esas cuestiones de diferentes visiones o diferentes cuestiones que pueden tener esos grupos en tu experiencia en la refinería de Cartagena o en general tu visión. Bueno, esa pregunta es muy importante y es como lo digo, que la seguridad se refrenda cada minuto, cada segundo. Y la ética y los valores también. O sea, tú fuiste ético hasta hoy, fuiste seguro hasta hoy. Mañana no sabemos, pero nuestra intención es hacerlo. Con la integración de estos tres elementos también. Nosotros, cuando teníamos la refinería original, que tenía las 8 unidades de proceso que mostré, tuvimos la alianza con una compañía internacional que fue en su momento Shell Global Solution y nos incorporó muchos de sus métodos, mucho de su filosofía. Era un programa de excelencia operacional. Y allí arrancamos con algo que se llamaban los equipos núcleo. Y lo que hacíamos es que cada unidad, es decir, cada activo, se gestionaba a través de esos sabios. Los equipos núcleos eran conformados por especialistas en confiabilidad mecánica, confiabilidad de equipo rotativo, confiabilidad de procesos, ¿verdad? Y también era retado por el jefe de la planta que tenía que cumplir con unos indicadores y con un programa de producción. Entonces allí se cuecen las habas en ese equipo núcleo. Hoy le llamamos equipos integrados. Tiene ese nombre, ¿no? Pero hemos tenido ocasiones en donde la refinería baja en su confiabilidad, fruto de muchas cosas. Cada vez tenemos un elemento importante que nos ayuda a recuperarnos, que se llama el proceso de eliminación de defectos. Ese proceso de eliminación de defectos es que uno convoca a un grupo externo para que haga el análisis de causa raíz y siempre se genera un plan de acción dirigido a cerrar las brechas. Y el dueño del activo tiene la responsabilidad de hacer que esos equipos integrados trabajen para ellos. Si tu organización está bien diseñada organizacionalmente, desde el tipo de arquitectura, logra que en la siguiente capa se integren esos elementos. Porque los indicadores de evaluación, por ejemplo, del gerente técnico, tiene procesos, tiene confiabilidad y tiene también la parte de producción. Entonces, es una integración que se hace por el concepto de valor. La generación de valor no es únicamente, este es el barril de crudo que tengo que procesar y lo transformo en los diferentes componentes. Ese no es el valor. El valor real es si definitivamente movilizamos al país con energías limpias. De forma que los equipos integrados tienen ese rol y nosotros como directores tenemos esa responsabilidad de velar, de hacer seguimiento por la integración de esos elementos. No gratuitamente en gestión de activos.
esos elementos están consolidados en un capítulo. No gratuitamente en el API RP 754 los elementos de la seguridad de proceso lo contemplan, porque deben integrarse. Y para Jonathan, otra pregunta, y es la siguiente. Muchas empresas, obviamente todas las empresas tienen regulaciones que pueden ser normativas propias de la empresa, alguna regulación de algún organismo, una ley, un decreto, y tienden simplemente a decir, voy a cumplir eso. Me encierro en un mundo de cumplimiento y con eso me conformo, porque si ya cumplo, es suficiente. Pero considero que no. De eso voy a hablar un poco esta tarde, ya hago un poco el spoiler y los invito a la presentación de las 3 de la tarde. ¿Cómo ves vos de salir de ese mundo del cumplimiento y que la gestión de riesgo sea un poco más? ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo lo encarás? ¿O cómo es tu visión respecto a no quedarse en ese mundo de cumplimiento y que esa gestión de riesgo en definitiva te genere valor para tu empresa? Bueno, estuvimos como muchos años confiándonos, la industria en general, en los sistemas de gestión, ¿no? O en las regulaciones legales que dependiendo de cada país son más estrictas o menos estrictas. Y los sistemas de gestión, ISO y todos aquellos son un nice to have, pero no te asegura que una organización sea segura en sí misma. ¿Cómo dar ese paso? Y yo creo que ya y dependiendo de la industria, Oil and Gas lo dio ya hace unos años, paso, tiene que ver con la madurez organizacional y dónde se está poniendo el liderazgo de la gestión de riesgos, ¿no? Yo lo escucho a Alfonso como habla con la pasión, y ojalá hubiera un Alfonso en cada una de las instalaciones del mundo, ¿no? Hablando así de process safety, la verdad que felicitaciones porque inspira realmente. Y un poco cuando hablo de la madurez, es que en cada decisión del negocio se ponga la seguridad en la mesa. Por más pequeña o grande que sea, tiene que ser así. Y eso es top-down, o sea, viene del CEO, viene de la primera línea de vicepresidentes y así para abajo. Todavía nos encontramos en muchas situaciones donde nuestra área de HSE, Process Safety, y acá tengo a mis colegas del sector, empujamos para obtener investigaciones de eventos de calidad, para desarrollar planes de acción, para prevenir que sucedan eventos similares. Y hay una frase que es muy famosa, que es safety first. Y eso yo creo que quedó un poco ya viejo, ¿no? De modé, porque la operación ya involucra la seguridad. O sea, uno no tiene que decir safety first o tener un logo para comunicar que la empresa es segura. Una empresa segura y madura y que ya funciona por sí misma y que todas estas decisiones se toman en cada aspecto del negocio, ya está internalizado en cada uno de los miembros de la organización que toman esas decisiones. Entonces, un poco yo apunto a la madurez, a esa transición. Bien, bueno, ya estamos sobre el bloque final. Una última pregunta para Jorge y después una para el resto de todo el panel. ¿Qué señales, Jorge, deberíamos mirar como país o un país para anticipar que su resiliencia energética y productiva se está debilitando? Porque las noticias pues fueron claras. Entonces hay un problema de Canacol Energy, hay un problema que deriva con sus stakeholders, Promigas, sus stakeholders con cliente final, en este caso Cerro Matoso,
pero eso ya fue un efecto. Pero como país o como países de la región, ¿qué señales deberíamos mirar para anticipar que la resiliencia energética de un país se está debilitando y deberíamos anticiparnos a eso? Mario, son múltiples señales, has mencionado algunas. Eso lo que significa es que hay una vulnerabilidad del sistema. Cuando hay vulnerabilidad del sistema, entonces comenzamos a mirar hacia atrás y dónde estuvo la causa. Por eso el tema de la seguridad no debe verse como un gasto, sino como una inversión, siempre en cualquier proceso, incluso en el amor. Eso no puede ir al OPEX, sino al CAPEX. Ténganlo en cuenta. Entonces, aquí habría que tomar en cuenta los riesgos operacionales, por ejemplo, que tienen varias connotaciones o causas o subcausas, los riesgos comerciales y los mismos riesgos institucionales que son los regulatorios y que tienen que ver también con movimientos telúricos de la política. ¿Qué habría pasado para volver al tema que tú has puesto? Si la política energética de Colombia en estos 4 años hubiese sido mantener la exploración petrolera, fracking con sostenibilidad, hoy seguramente que Ecopetrol valdría más en la bolsa y no tendríamos problemas de vulnerabilidad energética. Hoy tenemos una inseguridad energética. Yo no sé qué pasará en la planta, doctor Núñez, si tienen autosuficiencia, porque vi los paneles, licitaciones, pero yo no creo que les aguante. Tendremos que siempre buscar que el fluido llegue. Tenemos este año una falencia en el déficit aumentando en 8.5% de lo que nosotros consumimos respecto de lo que estamos produciendo en tema energético. Y eso es lo que nos va a llevar indefectiblemente a una crisis que va a tocar todo, la industria, el comercio, la seguridad, en fin. Y por eso en el tema energético, la seguridad en las plantas hídricas, térmicas, que si hubiésemos explotado más carbón, pero que por razones ambientales, discutibles, porque es un tema ideológico, no se hizo oportunamente, entonces ahora sí necesitamos más explotación de carbón para suplir la falencia que tenemos por la baja de las hídricas, de las hidroeléctricas, o que por qué no hicimos más rápido la transición. Esto lo que significa es que cuando la crisis de resiliencia, digamos, no llegan sin avisar. Lo que pasa es que nos damos cuenta después de que ocurre. Y por eso la previsibilidad y las acciones de planificación en todo sentido no son las mismas, claro, porque depende del objeto social corporativo. Los gobiernos hoy toman acciones para, por ejemplo, buscar la seguridad de sus sistemas anti-hacker. No son las mismas que tiene una corporación dedicada al apoyo del sector minero energético desde la visión privada. O la seguridad de un colegio no es la misma seguridad de un hospital. O la necesidad energética de una discoteca no es la misma necesidad energética de un centro médico, donde necesitamos, si es de alta complejidad, tener unos backups de energía para que las cirugías, las salas de urgencia, los laboratorios, los bancos de sangre estén funcionando siempre, que no haya ninguna falencia energética. Luego es un complejo y necesitamos tener en eso, digamos, políticas que superen una etapa primaria de fragilidad del sistema. Es una fragilidad sistémica realmente lo que ocurre. Perfecto, perfecto. Bueno, y agradeciendo a todos por este espacio, ya con una pregunta final y después vamos, creo que con un par de preguntas que hemos recogido del público acá con Diana. En una frase para todos, en una frase, y comenzamos contigo, Jonathan. Si tuvieras que definir una prioridad para los próximos 5 años que fortalezca simultáneamente seguridad, continuidad y competitividad, ¿cuál sería esa frase? Yo creo que el aseguramiento de la integridad de las instalaciones. Cualquier problema, digamos, yendo a nuestra industria,
que haya integridad de instalaciones, integridad de pozos, process safety, puede generar un evento catastrófico como los que se presentaron al principio de la charla y puede atentar contra la continuidad del negocio. Súper. Jorge. Letrero grande arriba, excelencia en la gobernanza. Letrero abajo para mi sector, diversificar, digamos, la bolsa energética. La diversificación de la matriz energética es fundamental. Esas dos circunstancias, en mi concepto, son, en una frase, como lo han preguntado, lo que yo definiría hay que hacer. Sí, es donde nos jugamos actualmente realmente la estabilidad del país, finalmente desde la energía. Mire, Mario, que yo pensaba, cuando fuimos a Cambridge, yo en el Congreso siempre fui, digamos, tenía alguna prelación, mis opiniones en el tema de la construcción de leyes del sector de telecomunicaciones. Dicen que las leyes por ahí pasaban por mis manos. Y yo era del convencido que el mundo hoy no se podía mover sin las tecnologías de la información y las comunicaciones como primer, digamos, determinante del ser humano. Pero cuando ocurrió el apagón de España, la crisis energética, entendí que la energía es lo primero que hay que tener, porque sin energía no podemos entonces tener ni telecomunicaciones. Es decir, no te puedes hacer la tableta, hacer uso del cajero, el radar del avión, comprar un tiquete virtual, comunicarnos, webinares, en fin. De tal forma que no es posible. La energía es, y la seguridad energética es quizás el prolegómeno más importante de la sociedad hoy en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos, cualquiera sea la forma de gobierno, cualquiera sea el estilo de vida, el desarrollo y la pobreza, el nivel de riqueza o pobreza, necesitamos energía. Aquí en Colombia necesitamos mucha energía, necesitamos producir más energía, necesitamos más líneas de transmisión, necesitamos mejores condiciones y canales de distribución, una política de mayor inclusión, porque aún tenemos cerca de 3,5 millones de colombianos sin acceso a la energía. Imagínense ustedes cómo pueden esas familias tener entonces el acceso a la banda ancha o a una comunicación virtual si no tienen. Claro. Todo esto termina significando que pues, hay que crear unas condiciones que nos permitan a todos avanzar, porque si tenemos energía tenemos la posibilidad de podernos comunicar, y cuando la gente tiene el acceso a la información, tiene la posibilidad de tener el acceso a la igualdad de oportunidades en su vida y en su desarrollo y poder acceder. Igual que el que estudia en el Nueva Granada como el que estudia en la escuela más apartada de Colombia, si tiene el acceso a la misma información, tiene igualdad de oportunidades. Así es. Gracias. Alfonso. Lo que me dices es como si yo pidiera un superpoder. Sí, en una frase además. Bueno, el superpoder, ¿sabes cuál? Y lo he pensado cada noche. Cuando yo asumí el cargo de la gerencia, me preguntaron, el presidente Germán Galán me preguntó, él es muy dado a esas preguntas, no todas cómicas que lo saca alguno del lugar, ¿a qué le tienes miedo? Entonces yo me quedé pensando, pues a muchas cosas, ¿no? Decía yo en mi mente, a no ser competente, a no dar la talla, a desilusionar a las personas que han depositado mi confianza en ti, en mí, a muchas de las personas que se alegraron cuando supieron de mi nombramiento, a desilusionarlo. Pero finalmente decidí que eso no era lo que yo le tenía miedo. Le tengo miedo y le sigo teniendo miedo a una fatalidad. Le sigo teniendo miedo a un desastre. Por eso mi frase es, el superpoder que yo pediría es monitoreo de riesgo en tiempo real. Riesgo en tiempo real. La magia de conocer cómo están las barreras, la salud de las barreras en tiempo real. El tener como un super tablero que te dijera cómo está la salud de esas barreras hoy, pues te da un poder de actuar. Entonces yo resumiría, riesgo en tiempo real, disciplina, y remato con la cereza del pastel, coraje. Coraje para decir, tenemos que pagar. Coraje para decir, vamos a detener el proceso. Coraje para decir, necesito más plata. Sí, en algunas conversaciones yo lo digo es carácter también. Carácter. Yes. Bueno, caballeros.
Pues muchas gracias, Gustavo, muchas gracias también para ti. Pues nos queda algo. No son agendas separadas. Seguridad energética trae cambios, competitividad, seguridad en las operaciones. Entonces esperamos que se haya conjugado muy bien esos tres aspectos. Muchas gracias a todos.